La semana, la semana ha estado marcada por una bronca política que ha tapado, yo diría, que todo lo demás, que ese era quizás su propósito. Uno ha llamado al otro antisistema, el otro ha dicho que era un dictador, bueno, lo de siempre. Ni uno se llevan bien con los otros, ni los otros se llevan bien con los unos, y ahí están, intentando dominarse el uno al otro, intentando pelearse, intentando ganarse, como si no fuera la vida en ellos. Cuando lo que nos va la vida más bien es la salud. Luego hablaremos un poquito de bronca política, porque lo de las formas ha sido vergonzoso y lo del fondo, pues muchas veces no ha habido ni siquiera fondo. Las peleas al fin y al cabo han sido por lo de siempre. Tú pactas con los chavistas y tú eres la ultraderecha. Entre eso anda el juego. Por eso creo que hoy es más interesante poner la mirada en Latinoamérica, en un país que por su geografía a veces puede ser incluso marginado. Es un país muy largo, pero muy estrechito. Estamos hablando de Chile. De Chile, que está en un periodo de cambios, y en ese periodo de cambios lleva ya un año. Yo me acuerdo que esto empezó el año pasado, por estas fechas, con una protesta, decían que vandálica, de no pagar el metro, de entrar sin pagar, de saltárselo, porque el presidente Piñera había anunciado que ese metro iba a ser ahora más caro. Y eso que parecía por la típica protesta vandálica de repudio a eso, y que podría quizás haber llevado a que el precio del metro bajara, se ha convertido un año después en lo que vamos a contar ahora, que es que la semana que viene, el día 25, va a haber un plebiscito para analizar si se quiere una nueva constitución o no. Y eso se va a poder votar. El plebiscito iba a ser en abril, pero el coronavirus ha retrasado todas las fechas. Chile vive desde el 18 de octubre de 2019, la verdad es que es un momento de cambio. Ese día estalló lo que ahora se llama como el estallido social, con protestas, con altercados también, pero con una raíz profunda, que es el debate de cómo se quiere ser en Chile y de cómo tiene que estar Chile. Chile, lo cierto es que siempre se ha visto como el gran país en alza, económicamente hablando, de su zona, mientras Argentina estaba peleada, agrietada, como ellos dicen, mientras Venezuela está, como todos sabemos cómo está Venezuela, mientras otros países también estaban en crisis, siempre Chile se había visto como la gran esperanza de Latinoamérica. Y lo cierto es que los datos eran muy buenos, si eso no es broma, pero eran buenos a base de una desigualdad que ahora ha acabado repercutiendo en lo que estamos viviendo. Es un debate muy profundo, y siempre que hay un debate profundo en la sociedad, el periodismo nunca se queda al margen de ella. Pasó aquí en España con el 15M. Periodismo dentro de ese debate. Ha pasado también con el tratamiento informativo que se le ha dado a los nuevos partidos, a Podemos, a Ciudadanos. Pasó en su momento aquí en España con la democracia, con el 23F. Siempre que hay algún avance, siempre que hay algún cambio y siempre que hay algún debate sobre qué queremos ser, los medios de comunicación entran dentro de ese debate. Ahora ha vuelto a pasar lo mismo. En Chile está habiendo un profundo debate sobre la necesidad de los medios de comunicación, que es muy amplia, y sobre la satisfacción de los medios de comunicación. En Chile, la televisión abierta siempre se ha convertido en un escenario de la farándula, de lo que ellos llaman la farándula, nosotros llamaremos la prensa rosa, que ha dominado durante muchos años, durante más de 10 años, la televisión, la parrilla televisiva, y de una programación informativa que se ha ido alejando de los intereses de la ciudadanía, apostando por crónica roja, sucesos para entendernos, y apostando también por noticias de entretenimiento. Yo me acuerdo que una vez en el noticiero de la televisión pública chilena, la noticia era que era el Día Mundial de la Escalera. Entonces, pues eso ha generado evidentemente que ahora esté todo repercutiendo. La verdad es que hay un replanteamiento y hay un cambio radical en la parrilla televisiva
de Chile con muchas figuras televisivas que antes eran estrellas y que ya no tienen cabida. Me acuerdo también del caso del Bailando por un Sueño en Canal 13 de Chile, un programa que nació en plena estallido social y en un lugar pues de baile de famoso que no pegaba, no encajaba con lo que se quería. Luego vino la pandemia y evidentemente se canceló. Y es complicado adaptarse a esta nueva época para los periodistas y lo estamos viendo. Estamos en un proceso de readaptación del periodismo allí en Chile con una nueva forma de hacer periodismo, la forma del periodismo digital que está teniendo más presencia, portales como El Desconcierto, por ejemplo, programas de radio como La Voz de los que Sobran, que al fin y al cabo es 3 personas que fueron despedidas de los canales principales de la televisión por sus opiniones. La presentadora fue despedida por criticar a los carabineros de Chile. Uno de los presentadores fue despedido también por su opinión política. Esa gente que fue despedida por la opinión política, al fin y al cabo se han juntado y han hecho un nuevo periodismo digital que es el que está ahora llevando el peso. En televisión abierta, otros programas como Contigo en la Mañana de Chilevisión también son los predominantes. Ese es el nuevo periodismo que está llegando y que se está imponiendo, un periodismo más cercano, pero que ahora se está transformando también en una farándula de políticos, donde los políticos incluso hacen de comer. Entonces, ese es el replanteamiento de periodismo que estamos viendo. Eso es lo que quizás tratemos al final del programa, junto a otros temas como que ha vuelto Trump también, por ejemplo, y otros temas. Esto es Jaque Mate. Y esto es Jaque Mate, pues lo habíamos dicho que primero vamos a hablar de Chile, por lo que está pasando, va a ser la tele informativa de la semana. El negre de la semana, yo creo que esta semana ha estado muy claro, y se queda en Andalucía, el medallero. Luego vamos a hablar de sucesos, fíjate lo que tenemos en sucesos. Hoy vamos a hablar de música. Hay una canción suicida, una canción que dicen que incita al suicidio, y está muy interesante. Te voy a ir dando el título de la canción, se llama Gloomy Sunday, y luego vamos a hablar un poquito de ella. En deporte pues ha sido un fin de semana, la verdad, que muy loco en el fútbol, porque ha perdido el Madrid, ha perdido el Barça, ha perdido el Sevilla. ¿Qué le está pasando? Esta la mejor liga del mundo. Vamos a hablar de cultura, de libros, vamos a hablar de sexo, vamos a hablar de sexo tántrico. Está muy bien, está muy interesante. Y tenemos también a Andrea y José de Luna de Miel. Ya sabéis que la semana pasada se casaron y están de Luna de Miel. Con todo este argumento en Jaque Mate comenzamos. Bienvenidos a la radio, bienvenidos a Jaque Mate. Bueno, vamos a hablar de Chile, vamos a hablar de lo que está ocurriendo. Ya lo decíamos ayer, lo decíamos ayer, no lo decíamos antes. El 18 de octubre de 2019 fue el llamado estallido social, con un país que se haya vivido siempre en desigualdades. Es un país que lleva ya 30 años de democracia, este año ya está cumpliendo los 30 años de democracia, y es un país que vive de desigualdades. Entonces pues esto ha repercutido, es como casi ha explotado esa bomba a presión que se estaba generando con una constitución que ni siquiera es democrática, en el sentido de que no fue aprobada contra la democracia. La constitución que rige actualmente en Chile fue durante el periodo de Pinochet, durante la dictadura de Pinochet, que se prolongó entre 1973 y el 1990. Esto va a provocar que el 25 de octubre los chilenos estén llamados a las urnas para hacer un plebiscito. Entre si quieren aprobar el estudio, la preparación y la posterior aprobación o rechazo de una constitución, o si directamente creen que como estamos ahora es como estamos mejor. Ese es el caos, ese es el problema, ese es el debate que se está generando en la sociedad chilena, con un año que ha sido de mucha movilización, de muchos incidentes también y de mucho debate. ¿Cómo lo veis? Ángela, hola Antonio también. ¿Cómo veis esta situación en Chile? Pues hola, lo primero, la verdad es una situación bastante interesante. Como decías, por primera vez los chilenos van a poder votar, por primera vez en 200 años o más de 200 años que tiene el país. El pueblo va a poder votar una constitución. Ya no solamente se cumplen 30 años de democracia, sino también se cumplía en septiembre 40 de esta constitución aprobada por el gobierno de Pinochet. Y la verdad es que creo que era un paso necesario, ¿no?, para poder afianzar esa democracia que estamos hablando en Chile, poder tener una constitución aprobada por el pueblo, más que por las élites.
A ver, porque tenemos algún problema con el sonido de Antonio. Vamos a ver si a Ángela se le escucha mejor. Hola, Ángela. Sí, la verdad que la situación en Chile es bastante inspiradora, ¿no? Como tú decías, Carlos, ser considerada la esperanza de Latinoamérica me parece que es una presentación bastante apropiada porque entiendo que a priori es un ejemplo para el resto de países que están ahí, que mantienen constituciones anquilosadas en el pasado, como es el caso de la nuestra, y que destaca precisamente por ese espíritu renovador y por ese derecho a decidir, como apuntaba Antonio, que va un poco encaminado a esa democracia real que hemos propuesto y de la cual hemos hablado en términos casi utópicos en otros programas. Antonio. Pues sí, como decía, y también como decía Ángela, es muy interesante eso, el que puedan votar esta constitución, el poder llegar a esta democracia, el poder, sobre todo, afianzarla, ¿no? Porque una democracia en la que la constitución está escrita por el gobierno de Pinochet en los años 80, que además, es digamos, una crítica general desde algunos sectores, es una constitución pensada en aquel momento según el modelo económico neoliberal de privatización y de prácticamente dejar al Estado sin peso. Entonces, para poder llegar a ser un país moderno, un país, digamos, esa especie de búsqueda de Chile, de ser ese primer país como comentabas al principio, es necesario una constitución moderna, democrática y plural, como lo que creo que puede salir de aquí, de este proceso constituyente. Bueno, pues habíamos dicho efectivamente que hay dos posturas enfrentadas sobre si se quiere seguir como estamos, que sería la postura de rechazo, o si se quiere dar el paso hacia una nueva constitución. Este no es un plebiscito que esté votando una constitución como tal, sino el hecho de llegar a votar una constitución. Ese hay que implicarlo. Y Antonio tiene un poco la explicación de estas dos posturas, un poco más de información sobre estas dos posturas, ¿no? Sí, efectivamente, es un proceso constituyente. Hay dos preguntas. La primera es si aprueba o rechaza la nueva constitución, el crear esta nueva constitución. Y la segunda es cómo se crearía, en caso de que se apruebe, cómo se crearía esta nueva constitución. Hay dos opciones para cómo se redactaría: la convención mixta y la convención constitucional. La diferencia, básicamente, la convención constitucional está elegido directamente desde el pueblo los miembros de esta comisión, mientras que en la mixta participarían tanto personas elegidas como miembros del Congreso que están ahora mismo siendo elegidos. En cuanto a los partidos, en cuanto a quién apoya qué, pues la mayoría de partidos apoya el aprobar y el crear esta nueva constitución, a excepción de la coalición Chile Vamos, que es la coalición del presidente Piñera, la coalición que está actualmente en el gobierno, y que apoya el rechazo, y en caso de que se aprobase, apoya que sea la convención mixta, la convención en la que puedan participar los políticos. La verdad es que es un caso curioso que el mismo gobierno es el único que está en contra de este proceso constitutivo. Y como decíamos, ¿qué ocurre si sale el sí? Bueno, si sale el plan, empezar, si sale el no, simplemente no pasa nada, se mantiene la misma constitución de 1980 y todo seguiría como hasta ahora. En caso de que salga así, pues habría que primero abrir un espacio para elegir a estos miembros de la comisión constituyente, que serían los encargados de redactar esta nueva constitución, que luego sería otra vez llevada a plebiscito para aprobarse o no. Algo, como decíamos, es inédito en la historia de Chile. Hay que aclarar que el presidente Piñera es una figura muy influyente en la derecha, más que nada empezando por el hecho de que es el primer presidente de derecha desde la vuelta de la democracia. Augusto Pinochet fue una dictadura de ultraderecha, volvió la democracia, gobernó la izquierda siempre, gobernó Lagos, gobernó Alwin, gobernó Bachelet luego. En 2010 fue elegido Piñera, que gobernó por un primer mandato, 2010-2014, volvió Michelle Bachelet y en 2018 ya volvió Sebastián Piñera. ¿Cómo ves esta postura, Ángela? Hombre, la verdad es que es bastante sorprendente y tiene que ser sorprendente el hecho de cómo plantear la pregunta al votante, al ciudadano chileno, ¿no? Aprobar o rechazar, y en cuyo caso, cómo llegar a esa nueva constitución en el caso de que se apruebe. Creo que, como he dicho antes, es algo bastante que tiene que ser novedoso y que tiene que ser un,
un espíritu que sea contaminante en el sentido de tener esa capacidad y al final ese impulso por buscar una renovación que no se daba desde hace ya pues miles de años, podemos decir, que partiendo de una dictadura, como tú apuntabas, Carlos, de Pinochet, una dictadura de carácter neoliberal, absolutamente extrema, con esa anulación por completo del Estado en todas sus facetas. Y al final es una recuperación de esa capacidad de decisión. Yo creo que es la consumación de lo que aquí en España se reconoce o se conoce como el derecho de esa decisión y esa toma en consideración que al final tiene que tener el ciudadano porque es el verdadero constituyente del Estado. Retomando un poquito lo que ha dicho Ángela, ¿qué papel creéis que debe tener el ciudadano en este proceso? Porque siempre sobre los ciudadanos ha caído ese mantra de no están implicados suficientemente en el papel de la política, y eso en Chile también ha ocurrido. ¿Qué papel creéis que debe tener el ciudadano? Pues bueno, yo pienso que democracia significa en parte participación ciudadana y obviamente para que participe los ciudadanos hace falta crear espacios para que puedan hacerlo, crear posibilidad. Si no existe si no se puede participar o si la participación es testimonial, es por tal, entonces la gente no va a participar en política. Entonces yo creo que es algo siempre muy positivo y es algo que hay que promocionar siempre en una constitución, en todas las leyes de la política, porque, como decía, fortalece la democracia. Ángela. Sí, al final, como es lo que dice Antonio, se tienen que crear espacios que estimulen esa participación, porque normalmente, o así creo que se suele percibir, el ciudadano es como un arma arrojadiza, sectorial, en el cual se quiere hacer como una autopsia, ¿no? Dividirlo al máximo, pero sin que realmente tenga ninguna incidencia. Y la conversión y el proceso real de una democracia al final es la toma en consideración del ciudadano que al final constituye ese Estado y la propia sociedad. Es un debate, como ya he dicho antes, bastante polémico, que yo creo que si se sometiera a debate o a cualquier sistema de encuestas o algo así, sería interesante escuchar la voz y la importancia primero que le dan los ciudadanos a la vida política, porque yo creo que el desencanto es tan grande que creo que si se toma la postura que se está adoptando en Chile, esa toma de decisión, creo que habría como un poco de bueno, vamos a intentarlo, pero sin ningún espíritu luchador ni de cambio. Vamos a probar, pero teniendo en cuenta que aquí no vamos a prosperar en ningún sentido. Eso al final es una confirmación de nuestra idiosincrasia, supongo, como país. Pero como ya digo, creo que es un ejemplo a seguir en todos los sentidos, porque si ellos son capaces de romper con una constitución dictatorial prácticamente, porque nosotros no vamos a ser capaces si supuestamente somos un país avanzado europeo. Ya para rematar un poquito, ¿creéis que este es el mejor caldo de cultivo para la aparición de populismo? Hay que recordar que en Chile la ultraderecha está representada por el político José Antonio Cast y el populismo de izquierda, que podría ser algo como Podemos, pero no sabemos si es algo como Podemos, está representada por Pamela Giles, que era una periodista televisiva que luego se convirtió en tertuliana de Prensa Rosa y que era diputada y que apareció un día pues disfrazada allí bailando y haciendo posturas raras, recorriéndose el recinto bailando. ¿Creéis que este es el mejor caldo de cultivo para los populismos? Bueno, no sé si podemos definir eso, o sea, hasta diputada, he visto vídeos que han salido últimamente por redes y tal, como populismo, como si esto representa una vertiente del populismo, pero yo pienso que no necesariamente, o sea, al final esto es una manera de involucrar a la ciudadanía en los procesos políticos, una manera de renovarse, como decíamos, como hemos repetido ya varias veces, ¿no? Profundizar y refortalecer ese Estado democrático que lleva siendo Chile ya 30 años recién cumplidos. Y no creo que sea, sino todo lo contrario. O sea, yo creo que el populismo crece más bien cuando hay carencias democráticas, cuando hay problemas, cuando la gente no se siente representada y decide
irse a soluciones fáciles o irse a quien, digamos, intenta tergiversar la realidad. En casos así como de más participación, de una nueva constitución, de un nuevo proceso, yo pienso que todo lo contrario, que fortalece la democracia en contra del populismo. Ángela. Sí, el populismo muchas veces es un arma que es utilizada en todo momento. Yo creo que está presente en todos los partidos, sean de la naturaleza que sean, porque es un elemento llamativo, es digamos como una baliza para un avión cuando va a aterrizar, o la luz cuando llamando a las luciérnagas. Creo que es un recurso bastante buscado y que ahí está muy ligado a esa responsabilidad por cuando se tiene en consideración una reforma para una nueva constitución, como es el caso de que estamos planteando. Es- Está presente en todos los sentidos por parte de todos los sectores políticos, partidos políticos, y es un arma de doble filo, por lo tanto, que sí, que muchas veces tiene que ver con esa representación ciudadana que se identifica en esos términos, pero también en otras, como tenemos aquí en el caso de España, tira un poco al sectarismo político y no al bienestar democrático. Entonces, creo que es como la navaja de Ockham, depende un poco de quién la maneje. Eh, bueno, vamos a dejar ya el tema de Chile. Estaremos pendientes de lo que ocurra en ese plebiscito, donde parece que va a ganar el apruebo. Pero veremos aún así, porque siempre puede haber sorpresas en la vida. De la página internacional más temas, vuelve Trump tras su contagio por coronavirus y sin la certeza de que haya llegado a tener un PCR negativo. Estuvo el otro día en un town hall con la periodista de la NBC, Savannah Guthrie, y allí le preguntó a la periodista, bueno, ¿usted tiene un PCR negativo? No, no te lo voy a decir, pregúntale a mi médico, claro. Savannah Guthrie otra vez, ¿tiene usted un PCR negativo? No lo te voy a decir, pregúntale a mi médico. Y así 18 veces en un programa en directo. A mí esa misma hora Biden estaba en otra entrevista televisiva. ¿Cómo habéis visto la vuelta del magnate estadounidense que también propuso, por cierto, meter en un geriátrico a Biden, pese a que solo es 3 años mayor que él? ¿Cómo veis esta vuelta de Trump en su línea, por otra parte? Bueno, efectivamente, como acabas de decir, pues en su línea, así con estos mítines, esta especie de pseudo debate que hubo, ¿no? Con Trump y Biden a la vez en sendas entrevistas contraprogramándose. Y la verdad es que ha entrado con polémica, ¿no? Porque ha dejado frase no solamente aquel tuit de mandando a Biden al geriátrico, sino también, pues, esa afirmación en esa entrevista de la NBC en la que decía un dato así tan absurdo como que según lo habían dicho, el 85% de las personas con usaban mascarillas se habían contagiado del virus, lo cual claramente es un mensaje pues desincentivando su uso. Y también, bueno, pues repartiendo besos y yo también otro de los momentos así más locos que ha dejado ha sido cuando el otro día diciendo en Georgia que quizá tendría que ir a Estados Unidos en caso de que ganara Biden, ¿no? De como si eso significara que Estados Unidos dejará de ser una democracia si él pierde las elecciones. Es cierto que ha llegado con más fuerza que nunca, ha llegado soltando pues sus frases de siempre, su actitud, esa, digamos, sensación de que ahora es invencible y veremos cómo avanza la campaña, que la verdad es que parece que le ha venido bien estos días de enfermedad. Ángela. Bueno, Trump ha vuelto un poco como Moisés abriendo las aguas, ¿no? El hijo perdido que ha superado la muerte encarnada en el COVID. Creo que es una caricaturización de lo que es este candidato, ¿no? Que cada vez que sale a la palestra pues nos deja titulares que dejan un poco más asombrado si cabe, no solamente al ciudadano americano o a su votante, sino también yo creo que al mundo entero. Hacía hincapié, por ejemplo, a su oponente, a Biden, refiriéndose y diciendo que, hombre, que si ganaba efectivamente este candidato a las elecciones, él se iba del país. Las elecciones es un asunto que también muchos apuntan a que probablemente pierdan las elecciones. Yo no lo tengo tan claro porque está, como ya he afirmado, y para mí así lo voy a mantener siempre, es la representación del americano por antonomasia. Por lo tanto,
Eh, no sé, Trump es un personaje, una caricatura de ese espíritu americano que es inmortal, efectivamente, porque es así. Así que no sé muy bien cómo definir a este candidato, que como ya digo, es la representación circense de una sociedad completamente iluminada, por así decirlo. Que es por otra parte lo que le funciona a Trump, es el circo un poco de la política. Esta semana han salido encuestas que dan a Biden por encima de Trump en la intención de voto y en los votos por correo. ¿Creéis que esto se puede llegar a traducir el 3 de noviembre en una victoria de Biden? Bueno, este primer resultado comentabas, este voto por correo, este voto, digamos, ya previo a los días importantes, no es una muestra relevante. De hecho, ya se hablaba, ¿no? Han atacado mucho voto por correo y digamos que según la segmentación de cada uno, el votante de Trump va a votar durante esos días clave de elecciones, mientras que el de Biden lo va a tirar más, va a utilizar más el voto por correo, etcétera, etcétera. Entonces, ese en concreto no es representativo, yo pienso, para ver esta elección, aunque sí es cierto que en principio, como ya hemos comentado, todas las encuestas, todas las predicciones dan como favorito a Biden y en principio parece que es el posible ganador. También, de nuevo, obviamente estamos en una situación que estuvimos hace 4 años. También a Hillary Clinton le dieron un resultado muy bueno, una victoria prácticamente en la mayoría de casos y al final acabó ganando Donald Trump. Entonces, al final hay que tener mucho cuidado con estas predicciones, con todas estas encuestas y yo creo que hasta el último momento no sabremos realmente qué puede pasar. Pues esta es la página internacional. Las elecciones de Estados Unidos seguirán copando la actualidad informática porque, para lo poco que queda, probablemente haber mucha guerra. Pasamos ahora a la Junta de Andalucía, pero no a la actual Junta de Andalucía, sino a la del Partido Socialista. Leíamos en ABC que la juez pide las actas de los consejos de gobierno de la Junta de los periodos de Chávez, Griñán y Susana Díaz por las ayudas millonarias a Isofotón, que es un fabricante de placas solares. Hay 37 exaltos cargos investigados por malversación de fondos públicos, prevaricación y falsedad documental. Las ayudas fueron de 80 millones y medio de euros entre 2005 y 2012 y lo que está pidiendo la juez son las actas de entre 2005 y 2015. Considera que se llegó a ocultar información a la causa. ¿Cómo veis esta situación? Bueno, la verdad es que es la historia del desastre, ¿no? Insofotón, una empresa, como decías, de placas solares, de energía renovable, algo que además tiene ya pues bastante historia, ¿no? Que bastante, unas cuantas décadas de historia y que podría ser una industria pujante en Andalucía, que al final, pues como tantos otros sectores, pues ha acabado embarrado por las voluntades de los políticos, por la transferencia de intereses, etcétera, y bueno, al final una empresa que de hecho acabó siendo vendida por 1 euro a otra empresa, unos hermanos que también han tenido una cierta relación con la Junta, con unas ayudas para intentar mantener algunos puestos de trabajo y yo creo que al final esa es la historia, ¿no? De algo, una industria importante para Andalucía siendo emponzoñada por los intereses económicos y políticos. Ángela. Es un episodio más de la pérdida de recursos y del desinterés que tienen nuestras instituciones y las prácticas defectuosas y ya casi inmorales a la hora de poner en juicio y en duda unos recursos que nos pertenecen a todos por más que les pese. Ya es una sistematización del delito y al final esto lo que hace es fomentar ese desencanto y esa desconfianza en el progreso más eh, oriundo, más originario de las democracias, de las autonomías y de cualquier espíritu así un poco más progresista. El hecho de prevaricar, malversar y yo creo que despreciar este tipo de recursos que, como ya ha dicho Antonio, es una industria que en su momento y a día de hoy es bastante pujante, creo que es un retroceso y un paso atrás en ese punto, en ese trampolín hacia el destacar y el, no sé, dar una imagen mucho más actualizada y mucho más potente, sobre todo de Andalucía, que ya por nuestra geografía es bastante proclive a ese aprovechamiento de esa energía renovable. Así que no
te quedas un poco atónito con estos episodios que demuestran un poco más el escaso nivel moral de nuestra sociedad. Además, contamos que hay tres ministros de Sánchez en la órbita de Isofotón, que han estado en la órbita de Isofotón, que no están investigados por este caso, pero que sí han pertenecido en algún momento a la misma, ya sea con trabajos externos o por estar en el gobierno de la Junta de Andalucía. Hablamos de tres ministros como Teresa Rivera, María Jesús Montero y Juan Carlos Campos, titulares de Energía, de Hacienda y de Agricultura, perdón, de Justicia. ¿Qué opinión tenéis sobre este caso ya para concluir? Bueno, efectivamente, pues al afectar al PSOE de Andalucía, la Junta, durante el gobierno del PSOE, pues ha afectado a ministros que repescó Pedro Sánchez del PSOE andaluz. Entonces, pues, obviamente no tiene que ver con el gobierno central, pero son, digamos, de estas corruptelas que arrastra del Partido de Andalucía, que la verdad es que en estos casi 40 años que ha estado gobernando ha dejado bastantes casos, bastantes problemas y la verdad es que urge, por como mínimo ya a nivel de PSOE y en general también del resto de partidos y a nivel nacional, esta renovación para evitar pues estos, como decíamos, estas corruptelas, estos tráficos de intereses, esta convivencia político-económica, digamos, de lo que se llama muchas veces el capitalismo de amiguetes, en el que pues hay poca transparencia y mucho ocultismo. Pincelada creo que de a la bronca política de la semana. Bueno, pues la verdad es que es una situación que estamos viendo repetida ya en otros meses, que quizá para quien se lleva la mano a la cabeza con el tema de los datos del coronavirus, yo creo que una de las claves también está aquí, ¿no? Lo que tanto la OMS como el resto de países lo que se está viendo es que la unidad política es muy importante. Y por una razón muy simple, porque si a cualquier medida que pone un gobierno tiene una oposición que la batalla y la pelea y la rechaza, hay un porcentaje de la población que no va a seguirla o en general la gente va a seguirla con menor intensidad o con menos, digamos, rigor que si hubiera una unidad, si fuera una decisión unánime. Entonces, en ese sentido, es muy negativo para la situación que estamos viendo, sobre todo también por la crisis económica que estamos viendo y que vamos a vivir en el futuro próximo, pero creo que también responde a una motivación de intentar provocar un cambio de gobierno, aprovechándose de esta crisis del coronavirus. Recordamos, por ejemplo, que ahora también va a empezar en los próximos días, las próximas semanas, la moción de censura de Vox contra el gobierno. Entonces, al final, todo este ambiente enrarecido va todo en esa misma dirección, de un cambio de gobierno y de sacar al ejecutivo actual. Ángela, pinceladita breve. Sí, el carácter de perdición, de desaprovechamiento, de delincuencia, de prevaricación, de lucha política por política, sin tener ningún pilar ciudadano, ninguna consideración de los temas que están tratando, sean los presupuestos, sea la reforma del Consejo General de Judicial, sea cualquier tema, creo que obedece a ese desinterés que tiene el propio sistema político, que está organizado efectivamente para que se lleve a cabo ese desencanto y al final el ciudadano, por eso sí hincapié hablando de Chile, en ese papel. Yo creo que es una reflexión que tienen que hacer nuestros políticos, que no lo van a hacer, obviamente, porque a la vista está que no lo han hecho nunca, pero que nosotros a nivel individual yo creo que deberíamos de mirar un poco qué estamos haciendo y cuál es nuestro papel, si es que tenemos alguno, en temas tan importantes como es ser testigo de una lucha constante de egos políticos. Titular sobre la renovación del Poder Judicial, que ha sido casi la protagonista junto al coronavirus de la bronca política. Bueno, yo creo que la clave es, digamos, podemos repetir, es una pelea de gallos entre gobierno y oposición, de intentar sabotearse uno al otro. El gobierno, digamos, intentando pues ejercer pues, y nombrar a los jueces que le conviene, mientras la oposición lo que quiere es sabotear lo que pueda esta legislatura para, como decíamos, intentar provocar un cambio de ejecutivo, con lo cual un desastre absoluto para la ciudadanía. Este tipo de reverberaciones y de lucha creo que no convienen para nada en absoluto a partidos que, por ejemplo, como el PSOE, hacen gala del progreso.
si el Poder Judicial es independiente y efectivamente ya está secuestrado, vamos a reformar de manera que ningún partido tenga incidencia directa en la actuación del Poder Judicial. No podemos intentar reacaparar, o sea, desligar al PP y poner, en este caso al PSOE, comandando esa nave que efectivamente es muy importante porque se encarga de controlar la actuación de las distintas instituciones. Yo creo que estamos hablando de un órgano bastante importante. Y al final, con estas batallas, nos quedamos sin argumentos, sin ningún tipo de aval, más que la sistemática esperanza de esa asunción de realmente esa idea de progreso, esa si es independiente, hagamos gala de esa independencia y hagamos gala de ese verdadero progreso y no enfanguemos más lo que es nuestro sistema político y judicial, que ya de por sí tiene bastante tralla, por lo menos desde mi punto de vista. Hablaba Ángela de esperanza, y esperanza tengo yo, que os gusta el medallero de esta semana. Redoble de tambores sin tambores para la posición de bronce que se la lleva esta semana el ABC. ¿Por qué? Porque puso un jeroglífico sin contrastar, claro, con la empresa que se encarga de estas cosas. Esto nunca lo hacen los periódicos, siempre lo subarrendan. Y pusieron uno en el que el mensaje era Juan Carlos va borracho y el jeroglífico era ese mérito ACS. Evidentemente esto en el periódico más monárquico de España, pues claro, derrapa un poquito. Así que es la medalla de bronce. La ABC tuvo que pedir perdón. Medalla de plata para Bildu por preguntar en el Congreso de los Diputados los derechos al trono del llamado hijo ilegítimo del rey Juan Carlos, que es Albert Solay, que sería mayor que el rey Felipe VI. Grande lo de Bildu por ese tema, tomarse la institución a cachondeo. Y medalla de oro para el desfile del acto de graduación de la policía egipcia, que parecía el orgullo gay en un país en el que el colectivo LGTB, pues la verdad es que no está muy bien visto, la verdad. Vean las imágenes porque parece el orgullo gay. ¿Opinión sobre el medallero de esta semana, breve? Bueno, la verdad que noticias un medallero bastante estrambótico, ¿no? El vídeo aquel de la policía de Egipto, un espectáculo, la verdad es que bastante sorprendente, ¿no? Y por otro lado, también bastante gracioso el caso de la ABC con este jeroglífico que, bueno, en los tiempos que corren especialmente, pues aún más gracioso, ¿no? El hecho de Juan Carlos I, del emérito, que va haciendo ese, que decía el jeroglífico. Hombre, yo creo que es bastante potente, impactante el nivel desde ese jeroglífico del ABC que efectivamente denuncia o afirma una cosa que en el contexto en el que estamos bastante dinamitante, por así decirlo, y luego pues esas imágenes que nos deja Egipto que son muy sorprendentes. De hecho, yo ayer las compartí con algunas amigas y demás y se quedaron atónitas cuando les confirmé que efectivamente no era California, que era Egipto. Así que, no sé, el medallero es bastante variado esta semana y bastante entretenido. O sea que si lo quieren consultar, creo que se van a entretener bastante. Y el negro de la semana, ese premio que entregamos, ya lo saben, gracias a nuestro querido amigo y gran periodista, entre comillas, nuestro amigo Javier Negre. Un homenaje a Javier Negre que esta semana se lleva Canal Sur, porque en el informativo de Mariló Montero, que es el de por la noche, de las 8:30 de la tarde, se censuró la sentencia de la Gürtel, que básicamente lo que hace es confirmar lo que ya había dicho la sentencia de hace 2 años y que, bueno, que el PP participó a título lucrativo. Y abrir con que el consejero de salud, que es Jesús Aguirre, se ha vacunado de la gripe. Las críticas de los profesionales de Canal Sur fueron demoledoras. Por ejemplo, el periodista Pedro Lázaro criticó mucho estas declaraciones y dijo que había sido un día negro en la historia del canal. ¿Cómo veis este negro de la semana? ¿Merecido? ¿No merecido? Yo creo que merecido, aunque también es cierto que en mi opinión, bueno, la imagen está absurda del consejero Aguirre hablando sobre la vacuna. Creo que dentro de esa absurdez, por desgracia, hay una especie de necesidad en el sentido de tal y como estamos viendo, ¿no? De estas dudas que hay con la gripe, con la vacuna, de estas, digamos, teorías conspiranoicas. Parece que vamos a volver a esta situación a que las imágenes hace ya décadas en la que tenía que salir la televisión alguna persona famosa, una persona conocida, poniéndose una vacuna para así poder promocionar la vacunación en la gente. Creo que, por desgracia, nos estamos
adentrando en ese lugar y por tanto, en ese sentido creo que tiene sentido, es coherente la imagen aquella del consejero hablando de la vacuna, aunque efectivamente es todo un esperpento y un circo completo. Ángela. Hombre, la verdad que es bastante sorprendente y deberían de apartarse un poco este tipo de personajes, sobre todo cuando no van a colaborar por el bienestar, en este caso de la ciudadanía, fomentando la vacunación. Creo que efectivamente, si este hombre es consejero de salud de Andalucía, yo creo que es bastante complicado, contundente y polémico el hecho de que fomente algo que realmente no está contrastado. Creo que hay que dejar a los verdaderos expertos que participen, que den su opinión y que sean los verdaderos consejeros y apliquen consejos realmente efectivos y no engañifas a la ciudadanía, porque ya vimos con Trump que si Trump es capaz de convencer a parte de la población americana de ver lejía para matar al virus, creo que ya el límite está bastante lejos, ¿no? Creo que en la variedad está el gusto y está el peligro. Me dicen, por cierto, que el primero en ponerse la vacuna de la gripe este año va a ser Miguel Bosé. Va a ser el que la teste definitivamente. Ángela León, Antonio Dalama, muchas gracias. Gracias a A ti, ti. Carlos. Bueno, para Antonio y Ángela seguimos en un ratito, se van a calentar y vamos a la sección de deportes. Por cierto, quiero decir que perdón por los problemas técnicos que hayáis podido sufrir los oyentes al escuchar esta sección, pero no siempre la técnica va como va y bueno, a veces se va de fiesta, así que perdón, vamos a la información de sucesos con Ángela y luego recuperamos el deporte. Pues sección de sucesos, sección de actualidad de sucesos. Hoy vamos a hablar de música además con nuestra colaboradora Ángela. Hola Ángela. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues sí, hoy os traigo un tema un poco más diferente que la otra semana y es que esta melodía de 4 minutos que podemos encontrar en YouTube tiene el poder de llevarte a acabar definitivamente con tu vida, según cuenta la leyenda urbana. Algunas de las frases que aparecen... Bueno, vamos a decir primero el nombre de la canción. Sí, Se llama es importante. Gloomy Sunday, o mejor dicho, Domingo Sombrío. Algunas de las frases que aparecen son Domingo sobrio, este último domingo, querida, por favor ven a mí, habrá un sacerdote, un ataúd, habrá flores para ti, bajo los árboles florecientes será mi último viaje, mis ojos estarán abiertos para poder verte por última vez, no tengas miedo de mis ojos, te estoy bendeciendo incluso en mi muerte el último domingo. Vamos, música motivacional. Sí, la verdad. Sí. Como podemos ver, hace apología al suicidio, tientan a aquellas personas que se encuentran en un momento depresivo de su vida a suicidarse. Domingo sobrio es una canción escrita por el pianista y compositor autodidacta húngaro Rezsós Seres en 1933, cuando Hungría empezaba a estar amenazada por la siniestra mano del racismo y la intolerancia nazi. De manera que es una canción que provoca, como estamos viendo, depresión y pesimismo, tal cual indica su propio título. Uh-huh. Sin embargo, ese sentimiento está en el subconsciente, puesto que la letra alude como tal a una clásica historia de desamor con un tono algo lúgubre, podríamos decirlo. Trata sobre la desesperación causada por la guerra, terminando en una oración silenciosa por los pecados del ser humano. Además, se contempla el suicidio tras la muerte del amante de la persona que escribió la canción, bueno, y que la canta. Además, la década de los años 30 estuvo muy marcada como por una severa depresión económica y también por la agitación que provocó pues, bueno, la Segunda Guerra Mundial. Su autor, Seres, se suicidó en 1968. Que no me extraña, la verdad. Claro, se ahorcó en un hospital en el momento en el que se encontraba recuperándose porque anteriormente había intentado también suicidarse saltando de una ventana de su apartamento en Budapest. Y bueno, supuestamente acabó con su vida porque esta canción fue un éxito y se pensaba que nunca más iba a llegar a sacar algo igual, por lo que al final la canción lo que le produjo fue un nivel de infelicidad que lo llevó a la muerte, finalmente. Y como he dicho, han surgido una gran cantidad de rumores sobre lo que produce esta canción a lo largo de los años. El rumor más conocido es aquel que afirma que la canción está vinculada a la ola de suicidio que hubo durante los años 30 y que por este motivo diversas emisoras de radio, finalmente, como la BBC, por ejemplo, no sé si la conocerá, no, es famosa, han prohibido su emisión.
circulaban historias bastante truculentas, como por ejemplo la novia desesperada que se ahorcó, bueno, que se ahogó en el Danubio con una partitura del tema entre sus manos, el hombre que se disparó mientras sonaba el disco de Marra, que si un suicida había pedido que la pusieran en un bar antes de pegarse un tiro, que si el cantante de la banda escocesa The Associati se suicidó en 1997 después de haber reinterpretado esta versión en 1982. El caso es que la canción, si podéis escucharla y contadnos qué os transmite, porque yo de hecho la escuché hace bastantes años ya, por primera vez. Y me acordé el otro día de esta canción, digo, bueno, pues tengo que hablar de esto porque pienso que también, hombre. Es curioso, es inquietante y bueno, a mí personalmente la escuché en un momento de bajón de mi vida, pero a mí no me produjo sentimiento de suicidio. Simplemente de ese día lo pasé un poco más depresivo de la cuenta, ¿no? Porque es algo que te llega adentro, te transmite el sentimiento de, como hemos dicho en las frases anteriores, pero no es algo que por lo que tú te suicides, sino... no. Pero hay mucha gente que también cuando tiene bajón escucha música de esta Claro, depresiva. sí, al fin y al cabo cuando estamos en unos momentos de bajón de nuestra vida lo que vamos es a ser más masocas todavía. Entonces nos ponemos canciones que las escuchamos y decimos, joder, vaya vida de mierda tengo. Pero bueno, el caso es que en esta situación pues la canción es más triste de la cuenta. Claro, es que claro, si te suicidas, la verdad es que no te vas a suicidar cantando Viva la Vida de Coldplay. Claramente Claro, no. Y lo que sí me parece muy curioso es lo que he contado del autor de la canción, que bueno, que se intentó suicidar y de hecho al final acabó quitándose de en medio. Y eso es algo que a los oyentes, pues joder, es algo que claro, que un poco te marca, ¿no? También le sirvió un poco a él, yo creo que como desahogo la canción de todo lo que pensaba, ¿no? Claro, porque tampoco sabemos bien los problemas mentales que tenía esa persona. A lo mejor esa persona llevaba arrastrando bastante tiempo una depresión muy severa y por eso al final tomó la decisión de suicidarse. No, la verdad es que no la escucharía, no sé, no vaya a ser. Bueno, que... si podemos vamos a poner aquí un minutito de la canción. Sí, no sabemos si la vamos a poner, pero... Yo la cantaría, pero no soy muy no estoy muy dotada para cantar. No te han invitado este año, ¿no? Este año no me toca, Carlos. Pues la verdad. Pero ¿hay así alguna canción más suicida o es la única? Esta no es que sea la única, es que esta es la más famosa. Es la que más famosa y de hecho yo me acuerdo cuando en Twenty salían, bueno, la famosa Twenty. Claro, es que esta canción tiene un montón de años, entonces en Twenty yo me acuerdo que había una página que se llamaba Desmotivadas o algo así. Algo así, yo recuerdo, tengo ese pensamiento. Si la está escuchando la creadora, que no escriba. Que no escriba. Y eso, y salían frases de esta canción. De hecho, podéis buscar en internet y en YouTube también. Cuando pones esta canción, las imágenes que salen son como muy... no sé cómo describirlas, pero ya aparte de la música, sombrías, claro. Y bueno, eso. Pero además que usa el domingo también, que el domingo se supone claro. que es como el día también más triste de la semana. Sí, encima yo me preparé este tema un domingo. Que me acuerdo que aquí en el patio, en la residencia, pusimos la canción. Y estábamos bueno, unos pocos escuchándola. Suicidio colectivo ese día. Sí, ese día estábamos todos un poco bastante Pero sí, la verdad es que, bueno, yo qué sé, es que también para cuando te deja la pareja. Sí, ya que la canción, bueno, la letra de la canción dice eso prácticamente, que no tiene nada que ver con el suicidio. Bueno, sí, tiene que ver con el suicidio porque dice frases como estoy deseando reunirme contigo, 1000 cosas más. Mis ojos estarán abiertos para poder verte por última vez. Pronto estaré contigo, cosas así, que bueno. Se ve que el creador de esta canción estaba bastante hecho polvo psicológicamente hablando. No sabemos si también tuvo un desamor, porque también podría ser de desamor, como estoy deseando. Seguramente, pero contigo. vamos, él, como tú bien has dicho antes, Carlos, hizo esta canción en modo de desahogo, no para que se convirtiese en un éxito. Al final la canción ha sido escuchada en todo el mundo. Y de hecho le han prohibido muchas emisoras de radio. Sí, pero basta que prohíban algo para que te dé más ganas para de que te dé más escucharlo. ganas de escucharlo. Si eso nos pasa a todos, bueno, pues la verdad es que no sé. Nosotros no, yo creo que no la invitamos a los oyentes, ¿no? Que la oigan. Nosotros los invitamos, sí. Los invitamos, pero sí, no, hombre, sí. no, que Porque hay tengan que ser un curioso domingo en esta feliz, vida. Bueno, pero que no lo triste. escuchen el domingo. Yo solo pido que el domingo no. El lunes, mejor. El ocio nocturno, el próximo fin de semana se estará tocando esa canción hasta la 1 de la Sí, mañana. hasta la mañana, porque ya no se puede más tarde. Pero no sabemos cuándo quitarán esta medida. No sé. Queda tiempo. Queda todavía tiempo, sí.
Pues la verdad es que claro, es que te iba a decir, espero que la próxima semana nos traiga un tema más alegre, pero es que tu sección es Es de que mi sección es de sucesos, claro. sucesos. Yo tengo que contar los sucesos y los Entonces, sucesos tema alegre normalmente no bastante. son alegres. Pero bueno, intentaré ver qué puedo hacer y a ver si puedo Venga, por lo sacar menos no algo un tan poco más depresivo alegre, como el sí, Domingo Sombrío, la verdad. para alegrar un poquito a la gente. Pues Ángela, muchas gracias. Hasta la semana que Muchas viene. gracias, Carlos. Hasta la Nosotros semana nos que viene. vamos a la sección de deportes, que es lo siguiente. Información de deportes, información de la escuadra, información del fútbol, que no le ha ido muy bien este fin de semana y no le ha ido muy bien a los grandes equipos, no le ha ido muy bien al Madrid, no le ha ido muy bien al Barça, no le ha ido muy bien al Sevilla. Ay, ¿qué le está pasando a los grandes equipos? Lo vamos a analizar con Antonio y Romero. Hola Antonio, hola Romero, Hola de Buenas, nuevo. ¿qué tal? que está, y con Ángela, que está como siempre en el más allá. Luego aparecerá, está, hay que contarlo, dirigiéndose a Barcelona para quemar la sede institucional del Fútbol Club Barcelona. Daremos más detalles próximamente sobre su acto. Bueno, vamos a analizar lo del Madrid, el Barça y el Sevilla. Tropezones de los tres equipos, ¿eh? Pues sí, efectivamente, bueno, quizás el que sí por ahora ha conseguido no tropezar ha sido el Atlético de Madrid, además con Luis Suárez marcando gol, pero en general de los equipos grandes todos han perdido, además todos por 1-0, por resultado por la mínima, y la verdad es que, bueno, se puede leer también esto de una manera positiva, y es que esto quizás pues rompe con la dinámica de los últimos años de una gran diferencia entre los equipos de arriba y los equipos de abajo, de media tabla, en la que prácticamente tú sabías que el Madrid o el Barça iban a ganar prácticamente siempre seguro que sí. Ahora ya parece que esta, digamos, invencibilidad ha desaparecido y que hay una cierta más equidad. Y bueno, Sí. era eso, el Atlético de Madrid el gran ganador de esta jornada con, repito, Luis Suárez, el fichaje del Barça, desde el Barça, marcando gol. Sí, la verdad que los tres que parecen que van a estar en lo más alto de la liga son los que han perdido. El caso más preocupante yo creo que es el del Madrid. Nunca hacía mucho que no veía este mal juego del Madrid, sin ideas, sin frescura. Ya le había pasado al Madrid con Zidane en la anterior etapa, justo cuando vinieron del parón de selecciones, que no estaban frescos, Zidane no acertaba mucho con los cambios y yo creo que no acertó con poniendo a Luka Modric de inicial y yo creo que falló en los cambios y no se le vio con frescura. El Barça también sin idea, Griezmann que no marca gol y ya está desquiciando a Koeman y en una semana el clásico se reencuentran Madrid y Barcelona y veremos la imagen que dan. Sin duda, además que el Madrid, yo diría que el caso más triste, por decirlo así, triste entre comillas, ha sido el Madrid porque ha perdido con un recién ascendido como el Cádiz. Bueno, un recién Sí, al final ascendido. Sí, ese es sigue, el sigue. dato más ese es el dato más curioso, que al final hacía mucho que, bueno, es la primera vez en la historia de la liga que un recién ascendido le gana al líder, el Cádiz, y encima en el campo del Madrid, por lo que llama todavía mucho más la atención. El Cádiz le jugó de tú a tú al Madrid, en la primera parte no tuvo ninguna idea el Madrid ante el juego del Cádiz, pudieron llegar más ocasiones, de cinco que llegaron metieron una y si llegase otro equipo pues le podrían haber pintado la cara. Sí, sí que es un recién ascendido, pero es cierto que ha empezado pues bastante bien la liga. De hecho, ahora mismo, después de este partido, el Cádiz empata puntos con el Madrid en el liderato, ¿no? Entonces, es cierto que aunque sea un recién ascendido, es un equipo que por lo pronto este principio de liga lo está haciendo bastante bien, que también es algo que hay que tener en cuenta, sobre todo también, pues bueno, junto a equipos como el Madrid o el Barça, estamos hablando que están perdiendo partidos, que están jugando mal, pero que también están empezando con un inicio muy a trompicones después de haber tenido algunas bajas sensibles o problemas institucionales en el caso del Barça. O sea, no es una situación tan rara como podría parecer en otros años. Pues la verdad es que sí. Romero, yo no sé si tú, como homenaje al ganador del partido de ayer del Madrid, podrías cantarnos el himno del Cádiz. No, esta vez no Pues será. nada,
O sea, no, pero la verdad es que yo ayer estuve testeando un poquito el ambiente con gente que conozco del Madrid, gente que conozco del Barça, y un poco como que hubo esa sensación de que, bueno, los del Madrid tenían como el consuelo de que luego el Barça también perdió, y los del Barça tenían el primer consuelo de que el Madrid había perdido, no sé, darle mucho consuelo de tonto. Sí, se podría compensar esa debacle que están sufriendo los dos equipos con esa derrota, ¿no? Del eterno rival, pero que el eterno rival pierda no quita que tú estés jugando muy mal y eso no lo va a solucionar que el otro equipo pierda, ¿no? Antonio. Pues sí, efectivamente, como decíamos, consuelo, mal de mucho, consuelo de tonto. Aunque en ese sentido es cierto que, bueno, por lo menos esto da la sensación de que efectivamente el fallar ahora para los equipos grandes no va a ser muy perjudicial para el final de liga porque tiene pinta de que va a ser para todos una liga bastante dura, bastante competida y en la que cada partido va a contar seguro. Tengo que recordar que a mí estos resultados me dan bastante igual porque yo estoy triste porque también perdió la Almería, además creo que también 1-0. Y el entrenador José Gómez suena que lo van a mandar a tomar por saco porque el jeque que le gusta mucho cambiar de entrenador pues tiene pinta que lo van a mandar a tomar por saco, así que también perdió la Almería en segunda. Y volviendo un poco a Madrid y Barça, ¿cómo veis el clásico? Que es la semana que viene, ahí es mentira, vaya regalo de cumpleaños me van a hacer, el clásico. A las 4 de la tarde, el 24 de octubre, sábado, ¿cómo veis que llegan los equipos? Bueno, pues como estábamos diciendo, llegan con ciertas dudas, sobre todo, bueno, pues el Madrid, ambos con esta derrota, además también creo que es bastante reseñable el horario, ¿no? De el sábado a las 4 de la tarde, que ya volvemos a estos horarios, lo cual entiendo que es positivo, ¿no? De que aunque sea el clásico se ponga al horario que toque sin que tengan, por ser equipos grandes, el beneficio de tener siempre los mejores horarios, pero creo que va a ser un partido interesante porque ambos llegan con bastantes ganas de reivindicarse y de quitarse este mal sabor de boca. Romero. Sí, la verdad que no llegan en su mejor momento de forma, tanto Madrid como Barça. Así que, bueno, hay semana de Champions también de por medio. Veremos cómo se dosifican los dos equipos de cara al clásico. Y el que salga victorioso va a salir muy beneficiado de ese partido. Vamos a hacer ahora una porra. No nos vamos a llevar, no nos vamos a sortear nada, que no tampoco hay dinero para esto. Vamos a hacer porra del clásico, entendiendo que ¿qué equipo es local? El Barcelona. Barça. Barça local. Vamos a hacer porra de resultado. Empezamos por Antonio. Pues yo voy a decir un 1-2 a favor del Madrid. Gana Madrid para Antonio, 1-2. Romero. 0-1 para el Madrid. Gana el Madrid para Romero, 0-1. Y yo digo, venga, voy a empatar, 1-1. Ahora, a mí no me gusta que nadie gane. Yo empate. 1-1, 0-1 y 1-2. Vamos a saber qué opinión tiene sobre esta jornada de fin de semana, de esta jornada, sobre todo de sábado, porque estos partidos fueron el sábado. Ángela, que recordamos que está en dirección Barcelona para quemar las instalaciones del Fútbol Club Barcelona, ya va por Valencia y desde allí no se habla. Adelante, Ángela. Bueno, pues la verdad que la liga ha empezado y está dejando unos episodios bastante llamativos como el de esta jornada, ¿no? Con estas derrotas del Sevilla a manos del Granada, del Barcelona a manos del Getafe y en Madrid a manos del Cádiz. Creo que estos tres enfrentamientos han sido un poco el exponente de una liga bastante diferente. En el caso del Sevilla contra el Granada, creo que bueno, que el Sevilla buscaba continuar con esa estela de 19 partidos ganando, pero efectivamente la derrota algún día tenía que llegar, aludiendo un poco a esa expulsión que sufrió en la primera parte de Jordán, ese medio centro que le da bastante fortaleza al medio campo del Sevilla. Creo que es un poco representativo, un fallo que puede tener el sistema de Lopetegui, que, como ya digo, estaba funcionando desde mi punto de vista bastante bien. Lo que pasa es que, claro, el problema es cuando se acostumbra al aficionado a que gane, gane, gane siempre, y luego cuando cae, pues es un absoluto fracaso. Pero yo creo que este Sevilla tiene bastante esperanza con esa clasificación para la Liga de Campeones.
Y yo creo que el proyecto de Lopetegui, como ya hemos afirmado en otras ocasiones, es bastante esperanzador. Ya lo hemos visto en estos objetivos, en esa final contra el Bayern de Múnich, donde peleó hasta el final. Yo creo que hay que ser un poco objetivo y tener paciencia. Con respecto a los dos grandes de nuestra liga, el Barça y el Real Madrid, el Barcelona sigue un poco en la estela de ese sentido de estar perdido, esa irregularidad, esos 11 iniciales por el que Koeman ha apostado por un 4-2-3-1, en el que Griezmann tampoco sigue sin encontrarse, un proyecto un poco que a lo mejor aboca al fracaso, porque parece que si en el Barça no aparece Messi es como si nadie existiera. La buena noticia un poco es el partido que hizo Pedri, que representa un poco esa juventud parlante y esa búsqueda de la novedad. Alguna polémica que destacar desde mi punto de vista, como es probablemente un penalti a Messi por un empujón clamoroso dentro del área, que al final no fue pitado. También algún cruce de palabras entre Niom, jugador del Getafe, y Koeman, en el que este apunta a X insultos. No sé, fue un partido bastante extraño donde el Getafe, como siempre, propuso un sistema de juego bastante competitivo. Al final es lo que se ha visto siempre durante todos estos años. El Getafe hay que jugarle bien, hay que ganarle jugando al fútbol y dejar un poco la picaresca del VAR o de los árbitros. Los árbitros al final hacen su labor y los que ganan y los que pierden son los equipos. Que hay casos muy sonados, por supuesto que sí, pero al final un partido son 90 minutos y el fútbol es el que tiene que prevalecer y el que tiene que definir al ganador. Por tanto, si el Barcelona no ha sido capaz de vencer al Getafe es porque algo falla precisamente en el equipo de Koeman. Y en lo que respecta al Real Madrid, pues bueno, después de 15 años que no se enfrentaba el Cádiz al Real Madrid, ya vamos, desde los tiempos de Beckham, de Roberto Carlos, creo que ya esto es un homenaje a un clásico dentro de nuestra liga. ¿Sonado? Pues por supuesto que sí. De hecho, una jugada del gol del Cádiz, yo creo que demuestra una clara pasividad del equipo de Zidane, que bueno, que en este caso no ha sido en el Bernabéu, pero que el Di Stéfano ha sido testigo de probablemente uno de los peores partidos de Real Madrid, reconocidos por algunos aficionados con los que hemos podido tener contacto. El estado de estos dos equipos con respecto y en vistas a ese clásico a las 4 de la tarde del 24 de octubre creo que es bastante caliente, en el sentido que ambos vienen de perder contra rivales que a priori no tenían que haber supuesto ningún problema si miramos los 11 iniciales. Pero bueno, será un clásico diferente, independientemente de las causas que impone el COVID. Será un clásico diferente, obviamente, por la remodelación que ha habido en el Barcelona, no tanto en el Real Madrid. Y creo que será un partido bastante vibrante, como lo son todos los clásicos, y así debe de ser, haciendo justicia a que es efectivamente el clásico de nuestra liga y a la masa de aficionados que... Y a ella no le vamos a pedir una porra de resultados. Gracias, Ángela. Luego reconectamos con ella. Más temas que nos gustaría tratar. Ucrania-España de fútbol también, y también derrota, ¿eh? Mal partido también de España. Sí, Sí, malas sensaciones que dejó el equipo de Luis Enrique. No vimos al mejor Ansu Fati que vimos en el anterior partido, la primera jornada contra precisamente Ucrania, en el Di Stéfano. La irrupción de Adama Traoré todavía tardará en llegar. Vimos un jugador muy, muy polivalente que puede jugar en ambas bandas. También lo puede poner de falso 9. El partido dejó una clara evidencia de que tenemos una falta de gol grande. De aquí al verano consiguiente, a la Eurocopa, tendrá que recuperar a los delanteros, a tanto Rodrigo, Iago Aspas, Gerard Moreno. Veremos a ver Diego Costa y Morata. En defensa, Luis Enrique tiene que conseguir el mejor recambio para Piqué, el mejor compañero para Sergio Ramos en la defensa.
Y bueno, todavía tiene que seguir probando cosas, pero España no se puede permitir perder contra un equipo como Ucrania. Sí, efectivamente, una Antonio. derrota que no tiene justificación, es un partido que habría que ganar sí o sí, sobre todo si queremos a pasar de ronda, ¿no? Porque al final el gran rival es Alemania y los partidos contra tanto Ucrania como Suiza deberían ser victorias más o menos fáciles para España. Aquí de nuevo volvemos a lo del mal de mucho consuelo tonto y es que también ese empate de Alemania contra Suiza, 3-3, es quizá el salvavidas para esta derrota de España, ¿no? Porque la mantiene como líder de su grupo y mantiene pues esa esperanza de que siga dependiendo de sí misma. Así que dentro del desastre de esta derrota contra Ucrania, por lo menos a nivel de grupo no nos ha afectado tanto como podría. Muy bien. Bueno, ¿cuándo vuelven las selecciones a jugar? Pues ahora queda... ¿Lo habéis visto? Sí, sí, dale. ¿Sí? Las selecciones vuelven a final de noviembre. Pues bueno, a ver si esto que se vayan acercando los turrones le viene mejor a las selecciones y España gana, que es lo que queremos. Y a ver si podemos ir a verlo al campo, porque parece que vuelven los aficionados al fútbol, ¿no, Romero? Sí, ya hemos visto durante este parón de selecciones aficionados, también en el ámbito, centrándome en el ámbito deportivo, también, tanto en el fútbol, pero también en el tenis, que lo vimos en el torneo de Roland Garros, donde ya hubo aficionados. Así que bueno, es una alegría que ya podamos contar con aficionados en los estadios. Tanto en el de fútbol hubo, si no me equivoco, un 35% del aforo. Ya vimos en el José Abalade, en el partido de Portugal-España amistoso, que habían 2.500 aficionados y la verdad que sí, la verdad que es una alegría. En España todavía parece que esta situación no se puede porque no es el país, uno de los países más afectados todavía y bueno, pues lo dijo Salvador y ya en la conferencia esta semana que todavía no se podía pensar en aficionados en los estadios españoles porque la situación no lo permite en nuestro país. Antonio. Sí, efectivamente, creo que aunque estamos viendo poco a poco que en el resto del mundo, en el resto de Europa, está volviendo el público a los estadios, los eventos deportivos, en España, como decía Romero, refiriéndose al ministro, creo que ahora mismo no es algo recomendable ni es algo realmente prioritario, ¿no? No hay necesidad. Por lo de lo que son las normas en sí, bueno, pues corresponden, digamos, a las medidas normales que estamos viendo en todos los ámbitos respecto al coronavirus, como es el control de quién iría, de mantener ciertas distancias, de un acceso, digamos, escalonado y estirado para que evitar aglomeraciones y efectivamente son las medidas que se proponen, pero que ahora mismo parecen complicadas de aceptarse en España. Vamos a hacer una porra ahora. Vamos a ir con la opinión de Ángela. Romero, ¿tú qué crees? ¿Que Ángela tiene ganas de que vuelvan los aficionados o no? Yo creo que Ángela tiene muchas ganas de que vuelvan los aficionados. Pues venga, vamos a resolver el enigma. Mueve. Lo que respecta a los aficionados, pues es un tema también que al final ha tenido voz, al final se ha tomado en consideración y bueno, se están tramitando ya soluciones que tienen que ver con esta implicación, con esta puerta de los aficionados, con este control de temperatura, con esta reserva, digamos, de plaza a priori, con esta separación de 1,5 metros. Al final nos estamos adaptando al modelo europeo, donde en casos como en la Bundesliga, la liga alemana, nos estamos adaptando a ese sistema con ese 20 o 30%, no recuerdo ahora mismo el dato exacto, de aficionados que pueden asistir a los estadios dependiendo de la situación en la que esté esa zona del país. Al final es una solución que tenía que llegar, unas medidas que tenían que ser tomadas para darle un poco de cobertura realista y volver un poco dentro de todas las garantías sanitarias posibles, por supuesto, a ese factor tan determinante que representa el aficionado, esa capacidad de vibrar y de empujar. De hecho, esta jornada en la Premier, el Manchester City, Agüero, cuando se retira de terreno de juego, aplaude como si tuviera gente en el estadio. Y efectivamente en el Etihad creo que ha sido
un partido local de Manchester City y no había nadie. Eso ha sido muy sonoro porque parece ser que Agüero todavía no se ha acostumbrado a esta nueva situación que está en vista de revertirse. Al final creo que progresivamente iremos dando pasos en pos de este objetivo. Pues está ahí la opinión de Ángela. Más ámbitos del fútbol. Cambios en la Premier League con el Project Big Picture. Ahí que suena en inglés, bueno. Y que propone el paso de que en la Premier pase de haber de 20 a 18 clubes. Descenderían 4 equipos y ascenderían solo 2. En el resto de categorías se pasaría de 24 a 22. Además, desaparecería la Copa Carabao y la Community Shield. Y la Copa de la Liga seguiría, pero sin equipos europeos. Además, habría un fondo de 250 millones de libras para la English League Football. Es un proyecto que lideran el Manchester United y el Liverpool con apoyo de otros grandes equipos y que a la Premier no le ha hecho mucha gracia. ¿Qué opinión tenéis? Bueno, yo creo que para empezar es un proyecto que sobre todo lo que quiere es aligerar la carga de actividad en los equipos, ¿no? Que se habla muchas veces de cómo la Premier y las competiciones al que hay alrededor es un gran reto para cada temporada para todos los equipos. Se eliminaría, bueno, 2 equipos, implica eliminar jornadas de liga, implica que haya más descanso y además eliminamos parte de estos trofeos, digamos, periféricos, de estas copas, de estos trofeos como el Community Shield. En ese sentido puede ser positivo, aunque también es cierto que quizá el gran punto de esta modificación es cómo afectaría esto a las mayorías para votar las normas que sea. Y es que de aquí de que sean los equipos grandes los que están más a favor de esta medida, el Big Eight, que serían básicamente los 6 grandes más 3 equipos, los Big Nine, los 6 equipos grandes más los 3 más antiguos tendrían capacidad de modificar cualquier norma por ellos mismos sin contar con el resto, eliminando el sistema actual que requiere una mayoría de toda la liga. Entonces, la verdad es que sí podría ser más preocupante en el sentido de que podemos ver una liga en la que los equipos grandes tienen más poder y por tanto podrían acceder a una mayor desigualdad. Romero. Bueno, yo creo que lo que se pretende con este proyecto, como ha dicho Antonio, es evitar la carga de partido y que, bueno, respecto a quitar las competiciones como la Carabao Cup es evitar que haya enfrentamientos con tantas desigualdades de un equipo de un equipo como el Liverpool o Manchester City contra uno de una categoría más inferior y que se note esa desigualdad futbolísticamente hablando. Y yo estoy de acuerdo con que no estoy de acuerdo con este proyecto en cierto sentido. O sea, me gusta que haya tanto 20 equipos. Yo creo que tampoco la diferencia no se va a notar entre más equipos que otros. Y yo creo que las desigualdades, quitar las competiciones, yo creo que podría, en eso sí estoy a favor. Yo creo que podría ser mejor para todos los equipos. Vamos a ver qué opina Ángela sobre este tema. Recordemos que Ángela está ahora mismo en los baños de la estación de Valencia dirigiéndose a Barcelona porque quiere quemar las instalaciones del Fútbol Club Barcelona. A ver qué opina Ángela. Y bueno, hablando un poco de la Premier, que para mí es la mejor liga del mundo, la más competitiva, la que tiene mayores recursos, la más antigua, la más caliente en cuanto a los aficionados, es históricamente muy potente y que emprende, pues bueno, recupera ese proyecto de Project Big Picture, ¿no? Que estuvo ya en mesa en 2017, pero que bueno, que por diversas circunstancias pues no pudo celebrarse. ¿En qué consiste este proyecto? Pues básicamente tiene una idea bastante curiosa y bastante necesaria, ¿no? Que es remodelar la Premier, no solamente financieramente, teniendo en cuenta que el dinero, el presupuesto y los ingresos y los gastos son determinantes para en todas las facetas de nuestra vida, y la Premier, donde hay potencialmente equipos de fútbol y grandísimos grupos empresariales detrás que participan del juego, nunca mejor dicho, pues es un espíritu totalmente renovador, porque la Premier pasaría, si esto se llega a cumplir, de 20 a 18 clubes, en los que se sucederían 4 descensos y 2 ascensos. En las otras ligas también había una reducción de 24 a 22 clubes,
desaparecerían competiciones como la Copa Carabao, la Community Shield, y los votos preferenciales a la hora de tomar las decisiones pertenecerían a los 9 clubes que llevan más años en el campeonato. Quizás es un poco elitista esta toma de decisiones, probablemente. Todavía está en boga a ver si se aprueba o no. Pero de todas maneras serían necesarios 14 votos para aprobar cualquier medida que se ponga sobre la mesa. Al final es una manera de democratizar, a lo mejor, o elitizar, no sé cómo lo verá el ciudadano que nos esté escuchando, no sé cómo verá esta remodelación, pero al final tarde o temprano tenía que llegar. La Copa de la Liga podría sobrevivir en el caso, bueno, sin contar con equipos que participasen en Europa, precisamente por esta situación del COVID que también está extremando estas tomas de decisiones. En lo que respecta a la financiación, bueno, el movimiento de dinero es constante en la liga, como ya he dicho, hay, como el caso del Manchester City, por ejemplo, como lo lleva un jeque árabe, por lo tanto yo creo que sería un poco paradigmático de cuál es el potencial económico. Se destinarían X millones a la liga y a la federación y se garantizaría esa parte de los ingresos durante 25 años de aquellos equipos que por dificultades no hayan podido sufragar las dificultades del virus financieramente. Al final es un poco el espíritu de progreso y de remodelación que no solamente hay que ser en el deporte, sino en todas las facetas de nuestra vida. Si no nos adaptamos, probablemente nos extingamos o tengamos muchas dificultades a la hora de seguir adelante. Por lo tanto, yo creo que la remodelación de la liga inglesa creo que va a ser un espíritu expansivo que vamos a tener que adoptar en todos los países. Agradecemos también la participación de Ángela en el programa, como todas las semanas. Y cambiamos de fútbol, ¿eh? Vamos a dejar el fútbol, vamos a hablar de otros deportes que también requieren nuestra atención, porque qué grande es Nadal, que se ha vuelto a llevar a Garros. Hablamos de Nadal y la gente se alborota, ¿eh? Qué grande es Nadal, que ha vuelto a ganar Roland Garros con un dominio incontestable, ¿no, Romero? Sí, la verdad que es un orgullo seguir viendo el juego de Nadal a sus 34 años y a saber hasta cuándo, ¿no? Yo creo que todavía queda mucho por ver de Nadal. Respecto a la final, yo creo que fue una aprisionadora ante un Novak Djokovic que no tuvo respuesta, se le vio desesperado desde el primer set y con ese set de 6-0, que quién se podría esperar que Nadal iba a empezar ganando una final de un Grand Slam contra Djokovic 6-0, y sigue demostrando el jugador que es como persona, igualando a un Roger Federer con 20 Grand Slam, y por si no estaba claro todavía, es uno de los mejores de la historia del tenis. Antonio. Efectivamente, ¿no? Yo creo que ya con esta victoria Nadal ha alcanzado el rango de leyenda del tenis y bueno, yo creo que ya lo era antes, ¿no? Pero ahora, como decía Romero, ha igualado a Roger Federer con 20 Grand Slam y la verdad es que a día de hoy yo creo que quizás de los dos el que están con más posibilidad de ganar el 21º, yo creo que es Rafa, porque lo que sí que está claro es que es el dominio absoluto que tiene el de la pista de Roland Garros y de la pista de tierra. Yo creo que aún tiene fuelle para seguir ganando más temporadas y mientras que Federer, bueno, es un grandísimo jugador, que sí es verdad que domina no solamente la hierba sobre todo, ¿no? Pero sobre todo pero en general todas las superficies. Sí lleva unos años que le está costando más llegar a esas finales y ganar títulos y la verdad es que tiene pinta de que Nadal se va a retirar como el jugador más laureado de la historia. Sin duda. Y bueno, me gustó mucho el gesto de su rival, ¿eh? Que no suele ser habitual que el gesto del rival que acepte también la derrota y aplaudo tanto al campeón, ¿eh? No sé si lo habéis visto. Sí, sí. Sí, yo creo que Djokovic se dio cuenta después de ese 6-0 que no estaba en su mejor momento, no era su día. Y ante un Nadal que lo metía todo, no fallaba una, era una auténtica pared, una aprisionadora, y se dio cuenta de que era un claro ganador y que no era su día.
y cuando no estudias y contra Nadal, pues te castigan de esa manera. Antonio. Sí, efectivamente, es que también, como estamos viendo, Nadal, la capacidad que tiene de prácticamente no ha cedido ni un solo ataque, no ha cedido prácticamente un set en todo el torneo. Yo creo que el mismo Djokovic ya tenía claro cuando vio ese primer set que estamos comentando, ya vio que a dónde iba encaminado el partido. Nada, digamos que son dos jugadores que se han enfrentado pues numerosísimas veces. De hecho, no sé si son enfrentamientos más repetidos y también pues esa relación que tienen entre ellos y yo creo que eso también influye mucho, ¿no? Esa amistad que tienen entre ellos dos y también ambos con Federer para, digamos, capacidad de aceptar la victoria del otro y de aplaudirla. Y yo sé que a Antonio le hace ilusión el último tema a tratar hoy, los Lakers y las finales de la NBA. Antonio, tú como mayor entendido en la materia baloncestística, ¿qué nos Bueno, pues cuentas? efectivamente, ha sido una victoria que la verdad es que parecía que iba a ser una final bastante agridulce, ¿no? Por las lesiones en los Miami, que al final ha sido bastante interesante. Y sobre todo, bueno, pues ha sido la coronación de LeBron James, que ha conseguido su cuarto anillo, tercero con tres equipos diferentes, ¿no? O sea, ha ganado con los Cavaliers, con Miami Heat y con los Lakers, algo que nunca nadie ha hecho en la historia. Y la verdad es que ha sido un broche de oro para una temporada que se tuvo que cancelar, ¿no? Como prácticamente todo el deporte por el virus y que en esta burbuja en Disney ha tenido pues este colofón increíble. Sin duda. Romero, ¿tú con qué película de Disney compararías la final de la NBA? ¿El qué, perdona? ¿Que con qué película de Disney compararías la final de la NBA? Uf, pues me lo pone muy difícil. La verdad que es difícil comparar lo que vimos con los Lakers con una película. No te sabría decir. Bueno, ¿y qué opinión tienes sobre los Lakers? Ya en serio. Bueno, yo creo que, como ha dicho Antonio, el coronavirus pues lo paró prácticamente todo y bueno, en Estados Unidos pues vimos también que la situación no era la mejor y bueno, la verdad que esta victoria ha servido sin duda para darle un homenaje a Kobe Bryant, que seguro que hubiera ayudado al equipo como el jugador que siempre fue y bueno, la verdad que me alegro mucho por esa victoria y por tanto por poder darle ese homenaje que se merece, que siempre será poco el homenaje que se le dé a Kobe Sin Bryant. duda. Bueno, y a modo de titular, ¿algún titular sobre la actualidad deportiva de la semana? Ya que estamos cerrando la sección. Bueno, yo creo que la noticia el principal ha sido la que estaba comentando antes sobre Nadal, ¿no? Un histórico Nadal que se pone en cabeza ya como leyenda del tenis. Romero. Bueno, un incansable Nadal en cuanto al tenis, en cuanto al Madrid, debacle y razonamiento mucho, reflexionar sobre esa derrota y lo que resta y lo que viene ahora, que viene fuerte, vienen muchos partidos en pocas semanas y nada, a ver cómo sigue esto. Y lo contaremos aquí en A la Escuadra con Romero, gracias. A ti. Antonio, gracias. Aquí, como siempre. Y con Ángela, que está rumbo a Barcelona. Hasta la semana que viene vamos a la sección de sexo. Y a la de cultura. Primero la de cultura. Bueno, pues vamos a nuestra sección de cultura, lo que nos gusta hacer cuando pasamos toda esta carga de la actualidad informativa, siempre tan dura. Nos gusta relajarnos y hablar de cultura y hablar de libros con Carlos Javier Puerto. Hola, Carlos Javier. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué menú tenemos para hoy? Pues bien, para hoy tenemos algo completito. Tenemos un libro, ¿vale? Que en este caso vamos a hacerlo como venimos haciendo otras veces en inglés. Es un libro de Jackie Collins, Ajá. ¿vale? Que se llama Goddess of Vengeance y ha sido un bestseller en su país
Y bueno, espero que os guste. Más o menos es una línea de empoderamiento femenino, de lucha también un poco de clases y bueno, no voy a adelantar mucho, pero os va a gustar. Y aparte de eso, pues vamos a mirar un poco cómo se ha ido dando los pasos, como venimos haciendo de costumbre, eh, de hoy en la historia. Y más adelante, para la semana ya siguiente, que nos estamos acercando ya a Halloween, pues vamos a continuar con los informes y las investigaciones que tenía de una revista que me la suelo contrastar, que vamos a encarar a temas brujas, magos, hechicería y demás. Ah, mira, qué bien. Eso ya para la semana que viene. Qué bueno. Así que sin más, vamos a empezar. Un día como hoy, ¿vale? 18 de octubre, pero de 1009, en Jerusalén, la iglesia del Santo Sepulcro va a ser destruida por el califa Hussein al-Karim, y en 1016, en la batalla de Asadún, el rey danés Canuto II, que el nombre ya era chungo, El nombre. pero los que son los nombres chungos los ponen un poquito mejor poniendo el Grande, ¿vale? Vence al inglés el mundo segundo Ironside, no sé, suena mejor, pero lo ha vencido, o sea que sigue siendo malo. Canuto grande. Canuto ha ganado. Que debió repartir pues su reino en vida y será pues sucedido por Canuto III tras su muerte. Un poco triste, la verdad que en esa época no eran muy originales, ¿eh? Aunque bueno, en 1210, ¿vale? Pero esta vez en Roma, el Papa Inocencio II va a excomulgar al líder otomano Otón IV. Seguimos con nombres curiosos. Sí. 6 años después, pero en Inglaterra, va a morir el rey Juan I y le sucede Enrique III, ya de 9 años. En 1356, pero en Suiza, en la ciudad de Basilea, va a ser totalmente destruida por un terremoto. Bien, bueno, la ciudad de Basilea ahora mismo se conoce pues, por eventos de UEFA y demás, pero aparte de eso tiene otra historia que os recomiendo que la veáis. En 1511, pero en España en este caso, Juana la Loca va a firmar una carta de privilegio. Y vamos a trasladarnos a México, en especial a la ciudad de Cholula, que va a transcurrir en 8 años después, donde las fuerzas del conquistador Hernán Cortés van a terminar la matanza de Cholula, que había comenzado 2 días atrás. En 1809, avanzando en el tiempo, en Tamames, Salamanca, se va a librar una batalla en el marco de la Guerra de la Independencia Española. Y más adelante, en 1898, Estados Unidos se va a anexionar la isla de Puerto Rico, ¿vale? Va a pasar a ser una especie de protectorado. Y en 1951, en el sitio de pruebas nucleares que se llama Semipalatinsk, en Kazajistán, la Unión Soviética va a hacer detonar a 380 metros de altura la que será en ese momento la tercera bomba atómica, la 19ª de la historia humana, ¿vale? Marilla, que la ciudad se bautizó por la CIA como Joe 3 y tenía 42 kilotones. Es la primera prueba soviética con una bomba que se arroja desde un avión y se supone que no causó nada, pero no es así. Y a lo mejor en otro programa analizaremos mejor la situación. Perfecto. Y luego vamos avanzando y en este caso en 1968, en los Juegos Olímpicos de México, Bob Beamon va a establecer un nuevo récord mundial de 8,9 metros en salto de longitud. Va a convertirse en el récord más duradero de atletismo con 23 años de duración. Y va a ser considerado por el Sport Illustrated como uno de los 5 mejores momentos en el deporte del siglo XX. Casi nada. Sí, casi nada. Y en 1989, en la República Democrática Alemana,
renuncia el líder Erich Honecker, también porque estaba presionado para que fueran otros dictatarios. Ahora seguimos para Azerbaiyán, que en el 91 se independiza de la Unión Soviética. En 2001 va a lanzarse un satélite comercial, en este caso, de teledetección, que se va a llamar Digital Globe. En 2013, terminando en Redmond, Seattle, Estados Unidos, sale a la luz la versión oficial del Windows 8.1. Ah, mira. Sí, señor. Vamos por el Y- 10 o por ahí, ¿no? Por el 10. Sí, sí. Bueno, pues ahora vamos a avanzar al libro, Vamos allá. que va a hacer un summary. En este caso, vamos a empezar haciendo primero un resumen de quién es la autora en este caso, a unas pequeñas líneas de la autora, y luego nos metemos con lo que será el libro. ¿Vale? Ujú, perfecto. ¿Te parece bien? Bien, pues empezamos. Goddess of Vengeance, Jackie Collins. Fierce and wildly beautiful heroine Lucky Santangelo is back with a vengeance, in a novel full of power, passion, revenge, and the raging family dynamics of the Santangelo clan. And, as always, Lucky comes out of the top. Lucky runs a high-profile casino and hotel complex, the Keys in Vegas. Lenny, her movie star husband, is still writing and directing successful independent movies, while Max, her stubborn and gorgeous teenage daughter, is about to celebrate her 18th birthday, and her son Bobby owns a string of hot clubs. Lucky has everything: family, love, life, and everything is exactly what billionaire businessman Armand Jordan is determined to take from her, one way or another. Born a prince in the small but affluent Middle Eastern country of Akramshire, Armand comes to America with his American mother at an early age and rises to become a business titan. Armand regards women as nothing more than breeding mares or sexual playthings. So when his people informs him that the property covets more than anything, the keys is for sure not for sale. He is shocked that a mere woman will dare to turn down his offer to buy the keys is like unthinkable. So Armand vows to force Lucky and hands whatever it takes, so the battle of power begins. That's what I was telling you, Carlos, at the very first moment of the plot. Meanwhile, Bobby is dealing with shady Russian investors, while his girlfriend, this could be for us to tell, like, as smart and independent Denver Jones, is becoming a deputy DA in the LA drug unit. And Max, Bobby's 17-year-old, is busy embarking on a forbidden affair with a sexy young movie star, an affair they have to keep on the down low lest Lucky finds out. The word is that what happens in Vegas stays in Vegas, and what happens in Goddess of Vengeance will blow your mind. Now, let's analyze in these few minutes we have that all plot lines lead to Vegas in the latest installment of Collins. It's a saga, okay, of the irrepressible and seemingly immortal Lucky Santangelo. Well, Lucky is accompanied with her family at the Keys. The Keys, her lavish hotel casino empire in Las Vegas. The occasion is the 18th birthday of Max, her daughter, his latest husband and soulmate, well, links for soulmate, Lenny, son, Bobby, and will successfully as a nightclub impresario were heir to fortune, okay, for the father, a Greek shipping magnate. Fritz, about introducing his girlfriend Denver,
and prosecuting attorney to his family for the first time. The family reunion, however, glibly, it's only a setup for Collins. Trademark C subplots. The author excels like a portraying villains. Like it could be Carlos, like Joker, for example. It's kind of a villain, but not without so much money. Her fans love to hate, okay? And this outing does not be disappointing. Billionaire Armand Jordan, son of King Emir of the fictitious Gulf state of Akramshire, is not merely a misogynist, but a rapist. I think it's even worse. That's my opinion. Although he has a wife and family back in Akramshire, he prefers to hire elite call girls and debase them into the vilest ways possible. Armand's most recent obsession is his drive to possess what I was telling you, Las Vegas, the most opulent real estate, the keys, undeterred by Lucky's outraged refusal to sell. And that's a good point, because if a woman doesn't want to sell, and we are talking about Akramshire, that could be, well, recently, what we have in Syria, or those conflicts we have of men against women all the time with the Muslims culture. We say that not all of them could be like that, but they supported most of them. So we have a real problem in the new days. Undeterred, what I was saying by the showgirl mother Peggy, who him detest, instant tagging along before joining King Emir harem. Again, a harem nowadays in the 21st century is so complicated to see. They try to tell us that the harems are, way of their culture, that indeed, if a woman wants to be with someone, Well, it's still my opinion, Carlos, but I don't know why they keep telling us that they are not forced when they are forced, or are they convenience between the marriage. I don't agree with that. Peggy had an unforgettable one-night stand with Gino, Lucky's father, in his Mafia Kingpin days. Could Gino, now in the 90s, actually be Armand's father? Max eagerly sheets her virginity with movie star Billy Melina in a messy divorce battle with Lucky's best friend, and the thrills swirl about the no more matriarchal figurehead. And that is a good point for us. Matriarchal point, and how to reivindicate power of the woman. It's not just the power of the woman, because to need to be reivindicated, but in this case, for me, it's important to make their position. It's not just that one is better than the other, but just to figure out the position. So that silken skin of the unflagging libido, the major player still with Lucky's precious kiss, is threatened. And her Street Fighter instinct surface is going to be sparking the novel over the top but enjoyable climax with no spoiler. Unapologetic thrills with odals to flash. And that's the end of the summary. We hope you enjoyed. Esperemos que os haya gustado. Mucho. Y nos vemos la semana que viene con brujería, hechicería y un libro que vamos a pasar, que ya habíamos mandado, de Agatha Christie. Así que un abrazo muy grande y que tengáis un buen día. Un abrazo, Carlos Javier. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Vamos a hablar de sexo, tántrico. Y si no sabes lo que es, pues te invito a que te quedes escuchando aquí a Carlota. Hola, Carlota. Hola, Carlos. Pues sí, tenía muchas ganas de tocar este tema, ¿no? Pero la temporada pasada me parece que se nos quedó un poco corta, o a mí al menos se me pasó muy rápido. Y bueno, digo, venga, ya es el momento de por fin traer lo que es el sexo tántrico, porque es algo que yo estuve
por lo que estuve indagando un poco, sobre todo a principios de la cuarentena, ¿no? Y la verdad es que me parece muy interesante. No voy a poder seguramente en este podcast explicarlo todo porque es bastante amplio, pero bueno, más o menos de forma breve, resumida, voy a intentar no saltarme las partes más importantes, ¿no? Así que bueno, voy a ir explicando. Si tienes alguna duda, Carlos, pues interrúmpeme. O a nuestros oyentes también, si tienen alguna duda o quieren hablar sobre cualquier otro tema en concreto, pues por supuesto pueden hablarnos. Y ahora bien, voy a empezar. En primer lugar, decir que el Tantra, ¿vale? Tiene que ver con el trabajar con la energía a través de diferentes técnicas que pueden aportar tanto a nivel emocional o mental, espiritual o incluso sexual, que no es, el Tantra no es sexo, ¿vale? Sin embargo, hay una creencia actual que es claramente errónea que vincula el Tantra únicamente con lo que son los masajes eróticos centrados en la zona genital. Y como he dicho, esto es totalmente erróneo. En primer lugar, voy a hablar de lo que es el Tantra. El Tantra se trata de un sistema religioso y espiritual que se dice que venía del mismo Buda, y hay algunas creencias que afirman que llegaron incluso antes. La verdad es que su origen es desconocido, pero sí sabemos que proviene del norte de la India. Y bueno, y eso, se trata de un sistema religioso y espiritual que su objetivo central es encontrar la iluminación. Con iluminación me refiero a la paz, ¿no? A la conciencia plena del individuo. Sin embargo, en todos los manuscritos que hay sobre el Tantra, se encuentran menos de un 20% que hablan sobre el sexo. Entonces, además, en las prácticas tántricas en las que se incluía el sexo, se solía hacer únicamente en rituales, en unos rituales específicos que tenían, y era para pues, conectarse con dioses o alcanzar estados de sabiduría. Y lo hacían únicamente las personas, los practicantes que ya estaban más especializados y metidos en el tema. Entonces, lo que nosotros conocemos como Tantra es el Neotantra. El Tantra, perdón, que me estoy liando ya. Y apareció en el siglo XX, o sea, es muy reciente, ¿no? Sí, es muy... Y sí. Ujú. Bueno, y parte de la filosofía del Tantra y lo conecta con las técnicas sexuales modernas que conocemos a día de hoy, ¿no? Se trata de obtener una sexualidad consciente, sin objetivos o límites, y expande nuestra capacidad de sentir, y además puedes llegar a tener una relación pues, más intensa y una conexión con tu pareja más plena, porque el objetivo del neotantra es básicamente olvidarte de todos los prejuicios o dejar de intentar machacarte a ti mismo pensando todo el rato estoy haciendo esto bien, estoy haciendo esto mal, o pensando en el placer de la otra persona. No, sino simplemente tienes que estar, ¿no? Plenamente en la acción en la que estás. Y esto también, pues, es una filosofía em, que se puede, digamos, juntar con todo aquello que haces en tu vida, ¿no? Para conseguir una vida plena, como ellos lo dirían. Como por ejemplo, si un ejemplo tonto, ¿no? Pues si estás viendo la tele, pues la estás viendo intensamente, estás todos tus sentidos en la televisión, ¿no? O si estás haciendo deporte, pues todos tus sentidos en esa actividad, pues igual que es el sexo, ¿no? Pues lo que tendrías que hacer es todos tus sentidos estar plenamente en esa actividad y no pensar en nada más, no irte, yo que sé, a pensar en lo que tienes que hacer al día siguiente, ni nada de eso, que a veces pues se nos va mucho la cabeza cuando estamos teniendo sexo, las cosas como son. Y bueno, voy a hablar aquí además sobre algunos mitos que tiene esta práctica, como por ejemplo,
Hay muchas personas con pene que piensan que van a aguantar pues 8 horas o más sin eyacular y que por eso quieren meterse en esta práctica, ¿no? Pero siento decirle que bueno, que el neotantra no se centra en la penetración, sino que consiste sobre todo en masajes, en ejercicios de respiración y todo eso. Entonces, por eso, esa es la razón por la que dura tanto. O sea, si tú lo que quieres mejorar es el aguante, digamos, a la eyaculación, pues lo que deberías es a lo mejor trabajar el suelo pélvico, ¿no? Pero también, Por otra perdón, ¿también puede incluir la penetración, el sexo tántrico o no? Claro, como incluir puede incluirla. Lo que pasa es que no es el centro de todo ni es un objetivo. Vale, vale. Entonces, otro de los mitos es que la gente piensa pues que ya tiene que creer pues en los chakras, en las energías, en los dioses y todo eso para poder realizar esta práctica. Y no es así. Es verdad que si crees en el tantra como tal, sí debes creer en estas cosas porque se trata de una corriente religiosa, ¿no? Pero el neotantra no tiene nada que ver con eso. Como hemos explicado, el objetivo es eliminar todos los prejuicios y vivir plenamente lo que es el sexo. También se piensa que, bueno, que tienes que saber hacer yoga o algo así para poder hacer esto, ¿no? Pues es que lo único que te exige esta práctica es dejar de exigirte cosas, porque el orgasmo no va a ser un objetivo. Quizás llegues o quizás no, pero pase lo que pase, el único objetivo, si acaso, es disfrutar. Y de esta forma, pues mediante el sexo, utilizarlo como una herramienta para llegar al éxtasis, ¿no? Algunos dicen que incluso puedes llegar a un estado de meditación, de paz, ¿vale? Pero deja de exigirte, de pensar, tengo que saber yoga o tengo que saber mil cosas, porque no, simplemente es disfrutar el momento, ¿no? Por otra parte, el tantra va más allá de lo físico y por eso mismo se necesita más tiempo de lo normal, que a lo mejor únicamente incluiría una penetración, ¿no? Porque, como he estado explicando antes, va mucho sobre los masajes, sobre, por ejemplo, compenetrar tu respiración con la de la otra persona. Entonces, se suele requerir más tiempo. Sin embargo, sí es verdad que una vez que estás dentro de dicha actividad, lo mismo estás 20 minutos, que estás 15, que estás 30, que estás 40. Realmente el tiempo no importa. Lo que importa es que durante el tiempo que estás haciéndolo estés con tus 5 sentidos súper activos en esa concentración que estás teniendo haciendo pues a lo mejor los masajes o la respiración o etcétera. Bueno, y otra de los mitos, ¿no?, que se dicen es que ayuda a diferentes problemas dentro de la índole sexual, como puede ser la eyaculación precoz. Y esto es totalmente falso. Es verdad que tiene muchos beneficios, pero si tienes algún problema, pues lo más recomendable es que vayas al médico, vaya a un... ¿cómo sé? Que no me sale ahora el nombre. ¿Un En sexólogo? fin, claro, a un sexólogo, a un terapeuta, a alguien que te pueda ayudar con cualquier problema que tengas, que el tantra no te va a ayudar a los problemas físicos que puedas tener. Ujú. Sin embargo, sí tiene muchos beneficios y voy a decir unos cuantos y me parece que no nos va a dar tiempo de mucho más, ¿no, Carlos? ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos a empezar con los beneficios, vamos a contar algunos beneficios así clave y lo vamos a desarrollar mejor la semana que viene, ¿no? Venga, pues los beneficios se pueden centrar en que vas a conseguir disfrutar más intensamente, al mismo tiempo vas a tener una mejor conexión con tu pareja, porque el objetivo va a ser no centrarte ni en ti mismo ni en tu pareja, sino en los dos como si fuerais una persona solo, como si fuerais un cuerpo, ¿no? Entonces la conexión es más intensa.
también vas a poder descubrir nuevas zonas erógenas de tu cuerpo, ¿no? Porque el fin de esto es de experimentar mediante masajes eróticos, pues todo el cuerpo, ¿no? No únicamente centrarse en los genitales, totalmente lo contrario, apartar todo eso y descubrirte más y ver, pues, eso, en qué partes de tu cuerpo que a lo mejor desconocías, pues sientes placer. Entonces también otra de las consecuencias y beneficios es que mejoras los orgasmos, porque claro, no se centra en ello, no se centra en buscar el orgasmo. Entonces, cuando a lo mejor estamos teniendo sexo normal, digamos, para llamarlo de alguna forma y que nos entendamos, a veces pues lo único que estamos buscando es ese objetivo, no tenemos que llegar al orgasmo, no sé qué, como si fuera una misión. Pues eso al pensar que no hay ningún tipo de objetivo, que simplemente disfrutar del momento, pues al final el resultado en el caso de que tengas orgasmo son muchísimo más intensos y mejores. Al mismo tiempo, pues vas a empezar a tener mayor control sobre ti mismo porque te vas a ir conociendo tu cuerpo, tu respiración, a mejorar también tus sentidos. Y esto también, pues, como hay muchísimos ejercicios de paz, ¿no? De tranquilidad, como hemos estado explicando más o menos, pues puedes disminuir tu ansiedad en el caso de que padezcas de esto, ¿no? Y bueno, y esas serían así como los beneficios más importantes. Y también me gustaría hablar sobre las creencias, lo que piensa la ideología del Tantra y como algunos consejos para iniciarte en el sexo tántrico. Pues muy bien, vamos a preguntar en Instagram y también en nuestro Twitter. Les invitamos a que los oyentes nos cuenten si han probado el sexo tántrico. Recordamos que nuestro Instagram es @radiojaquemate y recordamos que nuestro Twitter es @jaquematefm. Ahí nos podéis contar, nosotros lo recibiremos de manera anónima. Es decir, nosotros no contaremos que eres Pepito de Valencia, nosotros diremos un oyente nos ha dicho, que el anonimato lo garantizamos. Si lo has practicado, ¿cómo te parece? ¿Te ha gustado? Todas esas preguntas las podéis responder en nuestras redes sociales, Carlota. Pues espero que os haya gustado el tema de hoy y la semana que viene seguiremos un poco más. Pues muchas gracias, Carlota. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene también a todos nuestros oyentes. Queremos disculpar los fallos técnicos que haya podido haber durante el programa, que alguno ha habido. Y hacemos propósito de enmienda. Esperamos mejorarlo la próxima semana. Hasta la semana que viene. Sigan disfrutando de la radio. Muchas gracias.